Bienvenidos. Este domingo vamos a celebrar el Domingo de Ramos, que es el comienzo de la Semana Santa. Y el servicio va a ser un poco diferente al servicio ordinario. Vamos a comenzar la primera parte del servicio bendiciendo las palmas y luego entramos a la celebración del Domingo de Ramos. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Oremos. Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de nuestra salvación, para que entremos con júbilo a la contemplación de aquellos hechos poderosos, por medio de los cuales nos has concedido vida e inmortalidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer del Evangelio según San Marcos. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betanía, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron al burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. Algunos que estaban ahí les preguntaron: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David, hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Palabra del Señor. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. Es justo alabarte, Dios omnipotente, por los hechos de amor, mediante los cuales nos has redimido por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén y fue proclamado Rey de Reyes por los que extendieron sus mantos y tendieron ramas de palmera por el camino. Haz que estos ramos sean para nosotros signo de su victoria y concede que quienes los llevamos en su nombre le aclamemos siempre como nuestro Rey y le sigamos por el camino que conduce a la vida eterna, quien vive y reina en gloria contigo y el Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Salgamos en paz en nombre de Cristo. Amén. Hosana en el cielo.
El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la colecta del día de hoy. Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano, enviaste a tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo para asumir nuestra naturaleza y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplo de su gran humildad. Concédenos en tu misericordia que caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es tomada del libro del profeta Isaías. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Palabra del Señor. El salmo para esta mañana es el Salmo 31. Ten misericordia de mí, oh Señor, que estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi garganta también y mi vientre, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas y causa de mi aflicción, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos he sido oprobio, y de mis vecinos mucho más, y pavor a mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado como un muerto, desechado de toda memoria. He venido a ser como un vaso quebrado, porque he oído el cuchicheo de muchos. Por todos lados hay miedo. Consultan juntos contra mí, conspiran para quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Señor. Dije, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Como ustedes se acuerdan, este Domingo de Ramos, el Evangelio de la Pasión lo hemos hecho siempre en forma de diálogo, pero en vista que yo estoy solo aquí en la iglesia hoy, yo voy a leer la Pasión, el Evangelio de la Pasión, porque este domingo también se conoce como el Domingo de la Pasión. Y es importante escuchar
la narración de cómo nuestro Señor sufrió por nosotros. Entonces, con un poquito de paciencia, es un poco largo el Evangelio, pero con un poquito de paciencia vamos a revivir. Vamos a revivir todo lo que el Señor sufrió por nosotros. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pues algunos decían no durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros: ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer, pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncia la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararle la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua. Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos mientras estaban a la mesa comiendo. Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: es uno de los 12, que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo pronunciado la bendición, la partió y se lo dio a ellos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo: esto es mi sangre, con la que se
confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo: aunque todos pierdan su fe, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, por segunda vez me negarás 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó para tocar el suelo con la frente y pidió a Dios, de ser posible, no le llegara ese momento. En su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? Ni siquiera 1 hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por 3ª vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas el traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban ahí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme? ¿Como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía cubierto solo con una sábana, y a este lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote, y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos y los maestros de la ley, pero los siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, y se quedó sentado con los guardianes del templo calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la junta suprema buscaban alguna prueba para condenar
a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y los acusaron falsamente diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro, no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo: yo soy, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rascó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Ustedes no han oído decir palabras ofensivas contra Dios? ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro que estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándole y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó diciendo: no lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió fuera, a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Cuando los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó: ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: crucifícalo. Pilato les dijo pues: ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos volvieron a gritar: «Crucifícalo». Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás, y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar: «¡Viva el Rey de los judíos!». Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblaron la rodilla. Le hacían reverencias después de burlarse así de él. Le quitaron la capa de color rojo oscuro y le pusieron su propia ropa. Lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por ahí lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron, y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, le ató a la caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y el menor, y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Como ese era día de preparación, es decir, víspera del sábado, ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto
Llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Este es el Evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana no hay un sermón, porque el Evangelio de la pasión debe de quedar en nuestra mente. Cada uno debemos de meditar durante esta Semana Santa sobre lo que Cristo hizo por nosotros. Las palmas están bendecidas y si alguien tiene interés en recoger palmas, vamos a tenerlas en la oficina de la iglesia durante toda la Semana Santa. Uno puede venir a recoger palmas si están interesados. También pueden recoger la hostia bendita, ¿verdad? Que ya el cuerpo de Cristo, que lo estamos entregando, porque la iglesia la vamos a abrir hasta el 2 de mayo. El 2 de mayo comenzamos la misa nuevamente a las 12 del día. Que la paz del Señor esté con ustedes. Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. En este Domingo de Ramos vamos a dar gracias a Dios por habernos dado a su único Hijo Jesucristo para sacrificarse en una cruz y traernos la salvación. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo lugar. Padre omnipotente, creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, quien en todo fue tentado por nosotros, mas nunca cometió pecado. Por su gracia podemos triunfar sobre todo mal y no vivir ya más para nosotros, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte,
Tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad, y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él, y con Él, y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Vamos a orar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, more con ustedes ahora y por siempre.